El anime comienza presentándonos uno de los lugares más secretos de toda la nación. Esta es una prisión llamada Namba, que es prácticamente impenetrable y está ubicada en una isla en el mar. Además, es la red de seguridad más grande de Japón y también del resto del mundo. Por eso, aquí se encuentran los prisioneros más peligrosos del planeta. También nos cuentan que escapar de la famosa prisión de Alcatraz es muy fácil en comparación con Namba, ya que cuenta con una seguridad enorme y una tecnología increíble que permite rastrear prácticamente a todos y todo. Pero justo cuando nos cuentan todo esto, nos damos cuenta de que la prisión está en alerta máxima, ya que parece que uno de los prisioneros se escapó. Poco después, conocemos al guardia Seitaro Tanabata. Ella se muestra muy desesperada, pues claramente sabe que estará en serios problemas si alguien se escapa de la prisión. La joven es interrumpida cuando su supervisor, Hajime, entra en la sala y pregunta sobre los individuos que escaparon. Seitaro responde de inmediato que fueron 4 reclusos de la celda 13. Luego, podemos observar a los sujetos. Primero, conocemos al prisionero 11, llamado 1. Después, vemos al prisionero 25, llamado Nico. Posteriormente, conocemos al prisionero número 69, llamado Rocky. Y finalmente, vemos al prisionero 15, llamado Hugo, el propio protagonista de esta historia. Ellos corren sin parar para no ser capturados y vemos que Seitaro está usando el control de seguridad que empieza a cerrar las puertas para ellos. Enseguida, llegan a una especie de sala y Nico piensa que ya están a salvo. Sin embargo, Kuno comenta que lo que hicieron con ellos fue solo una distracción, saca una carta y la lanza frente a ellos, revelando así que el área está llena de láseres invisibles. Uno planea una estrategia, ya que sabe cómo están posicionados todos esos láseres en el área. Después de que los chicos intentan cruzar y caen, el prota camina sin ningún problema y les dice que los desactivó, demostrando que Hugo es un verdadero genio. Los chicos son interrumpidos cuando, de repente, las paredes empiezan a cerrarse, pero logran escapar por una ventilación que estaba arriba. Después de arrastrarse un poco por el ducto, Nico se da cuenta de que usaron una especie de humo que los hará dormir si se quedan ahí. Por eso, salen de inmediato, pero caen en la trampa de los guardias y una gran bola se dirige hacia ellos. Después de correr, logran escapar, quedando colgados sobre un campo de electricidad. Aquí podemos notar que la prisión es, sin duda, un peligro total, ya que literalmente cualquier cosa en el lugar puede acabar con ellos. Seitaro se muestra muy desesperada, pues si los chicos siguen esquivando todas esas trampas, realmente lograrán escapar de la prisión. Luego, vemos a un sujeto que conocemos como Yamato empezar a perseguirlos, ya que él es el encargado del edificio 13, de donde los chicos escaparon. Sin embargo, Hajime se enfurece al ver que el guardia es un completo inútil, ya que se perdió en la propia prisión. El grupo llega a un lugar donde debe elegir un camino y decide tomar el de la derecha. Al llegar a otra área, aparecen otros guardias armados y en ese mismo momento empiezan a disparar, hiriendo a Nico con una bala. El chico empieza a hacer un drama de despedida, pero en ese instante se sienta como si nada hubiera pasado, ya que lo que le dispararon no fue una bala, sino un tranquilizante. Sin embargo, por alguna razón que desconocemos, los analgésicos le funcionan al revés. Luego empieza a pelear con los guardias y después de vencerlos, también adiestra a los perros que van a atacarlo. El grupo sigue esquivando varios obstáculos mientras se acerca cada vez más a la salida. Después de pasar algunas horas, llegan a un gran portón, y el prota menciona que es la última puerta del ala 13. Como tiene la máxima seguridad posible, el prota dice que no hay puerta que le resista. En ese momento, pone la mano sobre el lector de huellas digitales y una alarma empieza a sonar, avisando que la puerta va a explotar cuando la cuenta regresiva llega a 0. Así que Hugo se apresura para encontrar la contraseña y después de varios intentos logra destrabar la puerta antes de que explote. Finalmente, la puerta se abre y pueden ver el exterior de la prisión. Al salir, los chicos respiran el aire de afuera muy felices cuando de repente aparece frente a ellos el mismísimo Hajime. Él les dice que no podrán escapar a menos que pasen por encima de él. En ese momento, Rocky se lanza sobre él, pero es derrotado con un solo golpe. Uno también corre hacia Hajime. Intenta vencerlos en un duelo de piedra, papel o tijera, pero después de perder, Hajime también le da un tremendo golpe. Después, Hajime se dirige a Nico, pero él se desmaya del miedo. Y ahora solo queda un 1 contra 1 y es con el prota. Y como era de esperarse, él también termina siendo totalmente derrotado.
Un poco más tarde, vemos al grupo encerrado de nuevo en la celda y también siendo regañados por Hajime. Él menciona que está cansado de encerrarlos, ya que por lo visto los chicos intentan escapar varias veces al día, pero ellos se muestran felices porque esta vez lograron llegar hasta la salida y para ellos es un nuevo récord personal. Al día siguiente, vemos a Hajime muy tranquilo, ya que los chicos no intentaron escapar ese día. Sin embargo, es interrumpido por Seitaro, quien le dice que el protagonista quiere hablar con él. Hajime llega rápidamente a donde están y Hugo menciona que está muy aburrido. Además, uno pregunta si alguna chica vino a verlo, ya que él es un amante de las mujeres y las apuestas, como el propio Piñaco allá en la sede. También vemos el gusto de Rocky, que es pelearse con otras personas. Y finalmente, el gusto de Nico, que es el anime, ya que le pide a Hajime que le reserve la edición limitada del DVD de su anime favorito que sale el próximo mes. Uno los interrumpe y le dice a Nico que él mismo podría encargarlo, ya que aparentemente pueden tener una computadora en su celda. En ese momento, el grupo descubre que arrestaron a un asesino y todos le suplican a Hajime que no lo acerque a ellos. Poco después, el grupo discute sobre cómo debe ser el exterior de esta prisión, y el protagonista les cuenta que ha escapado de muchas prisiones, pero la comida de Namba es la mejor que ha probado. Luego, todos empiezan a discutir sobre los privilegios que claramente tienen en esta prisión, y uno menciona que no tiene sentido escapar si viven mejor ahí dentro que en la calle, ya que si realmente lograran escapar, nadie les daría trabajo y no tendrían un lugar donde vivir. El protagonista tiene la idea de que podrían convertir la prisión en su nuevo hogar, pero los demás comentan que eso los haría unos flojos. Después de algunas horas, el prota regresa a la celda, pues, al parecer, intentó escapar de nuevo. Hugo narra que logró ver algo completamente diferente a lo habitual, ya que observó a una mujer en la prisión. Él empieza a describirla como una doncella muy joven y atractiva, y todos empiezan a pelear diciendo que ella vino a verlos. Salen de la celda y justo enfrente de ellos están Hajime y la chica. Empiezan a molestar a Hajime, diciendo que debería haberles presentado a su novia antes. Sin embargo, la chica se presenta como Hitotsugoroku, la hermana menor de Hajime, lo que deja a todos completamente en shock. Luego vemos que un helicóptero llega a la prisión y una chica se dirige a las oficinas. Aquí conocemos a Momoko, la directora de la prisión de Namba, quien pide hablar con Hajime. En ese momento, Seitaro se le acerca y le avisa que la directora quiere hablar con él, así que se retira. Seitaro menciona que ya es hora de que el prota regrese a su celda, pero la chica pide hablar con él y él acepta, aunque debe llenar la papelería. En un cambio de escena, vemos a Hajime hablando con Momoko y entregándole un informe sobre los reclusos del ala 13. La chica menciona que no debe subestimarlos, especialmente al prota, ya que lo conocen como el fugitivo eterno. Esto se debe a que él ya se ha escapado de muchas prisiones antes de llegar a Namba. De vuelta con Hugo, él habla con Hitotsi, y la chica le pregunta si puede quitarse las esposas del cuello y de las manos, ya que él le dijo que puede abrir cualquier tipo de cerradura. Sin embargo, el prota responde que esas esposas se las pusieron un día mientras él estaba dormido. Además, menciona que ninguno de los que están ahí sabe cómo quitárselas, y finalmente agrega que ese día pudo ver la silueta de la persona que se las puso. Sin embargo, después de haberse escapado de decenas de prisiones alrededor del mundo, no logró encontrar al guardia que le puso las esposas para poder quitárselas. Hugo agrega que siente que esas esposas le quitan su libertad y por eso sabe que solo la persona que se las puso puede quitárselas. Pasados algunos días, vemos a la directora discutiendo con Hajime sobre el prota y los chicos, ya que a ella le parece muy extraño que no estén intentando escapar como lo hicieron en otras prisiones. Finalmente, Hajime se despide de ella formalmente y vemos que la chica se pone completamente roja, ya que parece gustarle mucho. Por otro lado, vemos a Hajime corriendo desesperadamente, porque pensó que la chica había descubierto la fuga de los chicos el otro día. A la mañana siguiente, Hajime va a recorrer la lista del grupo del prota y se da cuenta de que él no está en la celda, y en ese momento activa la alarma, pero termina descubriendo que el prota estaba durmiendo en su casa. El prota explica que, como Rocky ronca demasiado, decidió escaparse para poder dormir tranquilo. Unas horas más tarde, vemos a Rocky y al prota almorzando y quedando encantados con la comida deliciosa. Luego, un prisionero que ahora trabaja para la prisión, llamado Shino, fue el responsable de cocinar. Los chicos intentan sacar plática con él, pero él se muestra muy reservado, ya que no dice ni una sola palabra. Después de un rato, vemos a un grupo con un cubo Rubik, que el prota resuelve por completo muy fácilmente. Además, uno le da un juego de candados que logra abrir con muchísima facilidad, ya que, como recuerdan, el prota tiene una gran habilidad para abrir cerraduras, escapar, entre otras cosas. El grupo es interrumpido cuando les dicen que es hora de trabajar, ya que, al parecer, durante ciertos días,
todos los prisioneros tienen que trabajar. Y como era de esperarse, el prota piensa que hacer tocadores es muy pero muy aburrido. Hajime se acerca al prota y a Rocky y les menciona que, por su habilidad, ellos son responsables de hacer varias creaciones, ya que los muebles y otros productos hechos por ellos valen una fortuna fuera del mercado de la prisión. También vemos cómo Nico creó un robot de madera. Sin embargo, como no era lo que Hajime esperaba, le da un puñetazo. Uno también hizo una waifu de madera, güey. De la misma manera, termina recibiendo una golpiza por hacer ese tipo de cosas. Finalmente, el prota y Rocky terminan el tocador y Hajime queda completamente sorprendido. En la tarde de ese día, Seitaro y Hajime conversan sobre cómo están preocupados por lo que podría pasar si descubren que el prota y los demás pueden escapar. Pero, como era de esperarse, en ese momento el prota aparece junto a ellos y lo esposan en el acto. Hugo empieza a hablar con el superior y le dice que no debería sentirse mal, porque él escapó, ya que es el único responsable de su propia fuga y no debería preocuparse si descubren que puede salir de su celda. Unas horas después, Hajime se dirige hacia la directora y vemos que está muy lejos, ya que tiene que tomar varios trenes dentro de la isla. Por otro lado, vemos que Momoko está muy ansiosa por la llegada de Hajime. De vuelta con el supervisor, vemos que está atravesando varias puertas de seguridad y, al entrar a una sala, se da cuenta de que hay varios sujetos que lo conocen. Estos son los supervisores de otras áreas de la prisión, ya que, como recordamos, la prisión está dividida en varias áreas y Hajime es el responsable de la 13. Finalmente, Hajime entra a la oficina de la chica y, después de entregar los reportes, vemos que los dos se rozan los dedos, lo que hace que Momoko se ponga muy nerviosa. El guardia que estaba ahí con ella golpea a Hajime porque pensó que él había tirado los documentos, pero Hajime en ese mismo momento le da una paliza. Luego, empiezan a discutir el informe de fugas de los chicos y Hajime dice que ellos se sienten a gusto ahí. Momoko piensa que es muy extraño que, después de haberse escapado de tantas prisiones, ellos no quieran huir de Namba. Así, Hajime empieza a explicarle la razón por la cual ellos escapaban de las otras prisiones. En el caso de Nico, él es un estadounidense que compraba drogas en los barrios pobres y después de ser usado como mula, le redujeron la condena. Pero después de hacerse un examen médico, descubrieron que tenía varias enfermedades, así que lo transfirieron a un reformatorio médico, de donde se escapó porque odiaba las agujas y los medicamentos. Pero ahora que está en Namba, está muy feliz porque le dan medicamentos en forma de pastillas con sabores ricos. El siguiente de quien hablan es Rocky, que al igual que Nico, también es estadounidense. Hajime menciona que lo enviaron al reformatorio porque causaba peleas de pandillas. Momoko piensa que posiblemente es muy violento y uno de los guardias tiene la teoría de que era un peleador muy violento. Sin embargo, se sorprende al escuchar que la razón por la que escapó fue porque la comida del lugar era horrible y como la comida de Namba es muy deliciosa, no intentó irse. El siguiente en la lista es Uno. El supervisor menciona que él era un adicto a los juegos de azar, que visitaba casinos clandestinos y que la razón por la que escapó fue porque tenía muchas citas con chicas, y en cualquier prisión en la que estuviera, si tenía una cita, terminaba escapándose. Finalmente, llegamos al protagonista, que Hajime menciona que es japonés. Fue arrestado por robo y escapó el mismo día. Además, menciona que es el prisionero con el mayor número de fugas y arrestos. Y cuando el guardia pregunta la razón por la que escapa de las prisiones, Hajime responde que lo hace simplemente por hobby. En pocas palabras, el protagonista ve escapar de la prisión como si fuera un pasatiempo. Finalmente, Hajime le dice que no tiene por qué temer, ya que no ve intención de fuga en el grupo del protagonista. Momoko acepta las palabras del supervisor y responde que se quedará tranquila. Posteriormente, Hajime se retira de la oficina. Un poco más tarde, vemos al protagonista conversando con los chicos y menciona que estar en la prisión le hace sentir como si estuviera en casa. En una escena paralela, nos muestran a un chico que conoceremos más adelante. Después de algunos días, vemos que la directora recibe una llamada de otra prisión y parece que un nuevo recluso será transferido a Namba. En un cambio de escena, vemos que Seitaro está llorando y quejándose de que el grupo del protagonista lo está molestando. Hajime no tiene otra opción más que decirle que debe tener más actitud, ya que es un guardia, así que nada de lo que hagan los presos debería afectarle en nada. Además, agrega que nunca le hacen caso, por eso Hajime le dice que entonces tendrá que darles una paliza. Luego, nos muestran un recuerdo del chico cerca del protagonista y los demás. Ellos empezaron a provocarlo tanto que tuvo que salir corriendo y llorando del lugar. De vuelta al presente, Hajime reprende severamente al chico, diciéndole que parece que no nació para este trabajo.
Furioso, Hajime dice que es muy débil y que debe tener más compromiso. Finalmente, le da unas palabras de ánimo y le dice que debe esforzarse mucho más, ya que si logra trabajar correctamente en Namba, prácticamente podría trabajar en cualquier otro lugar del mundo. Así, Hajime menciona que tendrá que enseñarle a lidiar con el grupo del protagonista. Luego, empieza a decirle las debilidades de cada uno y menciona que para poder controlar al protagonista, debe concentrarse en los otros tres, ya que el protagonista generalmente se motiva a escapar si los demás también quieren hacerlo. Pero si logra entretener a los demás, él perderá el interés en huir y será mucho más fácil de atrapar. Seitaro piensa que, más que prisioneros, parece que debe cuidarlos como si estuviera de guardia. Luego, Hajime se retira y en ese mismo momento se dirige hacia Momoko. La chica le dice que quiere que ponga al nuevo prisionero en la celda del protagonista, ya que quiere ver qué pasará si un nuevo miembro entra en su celda. Jaime acepta la petición y responde que en cuanto llegue a Namba, lo pondrá con los demás y se retira. Al salir, se encuentra con Seitaro y menciona que, gracias a sus consejos, el protagonista y los demás dejaron de molestarlo. Hajime le dice que se prepare, porque un nuevo recluso llegará a la celda 13. En un cambio de escena, vemos al protagonista y a los chicos comentando sobre el nuevo recluso. Hugo se preocupa si este es el asesino que arrestaron, y uno de ellos se asusta un poco, porque no le gustaría dormir al lado de alguien que mata personas. El grupo es interrumpido cuando Hajime llega y les presenta al nuevo recluso. Él llega con una presentación al estilo ninja y se presenta como el recluso número 99. Su nombre es Tetsukuno. El protagonista se queda mirándolo, pensando que es bastante raro, pero los demás se emocionan al ver que se presenta como un shinobi, un ninja japonés. Los chicos, muy emocionados, dicen que nunca han visto un ninja de verdad, pero el protagonista les dice que los ninjas no andan por ahí. Se molesta con el protagonista y en ese mismo momento le pone un cuchillo en el cuello, diciendo que él, en realidad, es un ninja. Luego, se nos revela un recuerdo del chico mientras nos narra que es un shinobi de verdad de la tierra de los ninjas. Debería ser como una sombra y no dejar que nadie lo descubriera. Sin embargo, Tetsukumo empieza a llorar, ya que lo detuvieron por ser un intruso muy sospechoso. Pero enseguida le dice al protagonista que no piensa quedarse ahí mucho tiempo, ya que por ser un shinobi, para él es muy fácil escapar. El prota se burla de él, diciendo que a pesar de ser un ninja, lo atraparon, y uno del grupo del prota le dice que no puede decir eso, ya que él también ya fue capturado. Entonces Tetsukumo empieza a desafiar al prota a un duelo para ver quién logra escapar primero. El ego del prota no le permite que se burlen de él y termina aceptando el duelo, así que los dos se verán a la medianoche. Unas horas después, llega la medianoche y los chicos se preparan para ver quién es el mejor. Además, el resto del grupo los acompaña para juzgar quién será el mejor de los dos. Y después de que el prota abre varias puertas de seguridad, menciona que Tetsukumo no hizo nada más que seguirlos y en ese momento son interrumpidos por Hajime, que llega al lugar y les dice que ya sabía que estaban planeando escapar. Tetsukumo actúa y después de prepararse para aplicar una técnica al supervisor, este le da un golpe muy fuerte. Además, Tetsukumo le dice que no esperaba menos de un guardia de Namba y enseguida usa una técnica ninja que lanza muchas kunais a su alrededor, quedando completamente atrapado por su propia técnica. Aquí podemos notar que, aunque el chico sea un ninja, realmente no es muy inteligente. En una escena paralela, vemos que Yamato llega donde está Seitaro. Ellos conversan sobre el nuevo recluso y piensan que él posa para todas las cámaras de la prisión. Los dos son interrumpidos cuando Hajime llega y les dice que devolvió a los chicos a la celda, excepto a Tetsukumo, que fue castigado y dejado ahí hasta el día siguiente. Además, dice que lo van a transferir a la celda 11. Después de algunos días, Yamato llega a caballo a la celda del protagonista, apareciendo de repente. Les dice que ya es víspera de Año Nuevo y por eso deben preparar adornos de Navidad. Seitaro, que llega al lugar, les dice que también deben limpiar su celda, ya que los guardias se encargarán de limpiar el cuartel y los reclusos su celda. Vemos que en la oficina de Momoko, Hajime y Samon están limpiando, mientras Momoko se queda mirando a Hajime. Él se pone muy nervioso, ya que la chica está muy enamorada de él. Después de algunos días, en una reunión con todos los supervisores de cada ala de la prisión, Momoko los felicita porque hicieron un gran trabajo y les menciona que mañana comenzará un nuevo año y deben empezarlo con la mejor actitud. Después de varias palabras entre los supervisores, Momoko finalmente les desea un feliz año nuevo.
De vuelta con el prota, los chicos comentan que esperan con ansias el año nuevo por toda la comida que van a tener. El prota no está muy contento con eso, ya que literalmente pasaron el año en la misma celda. Entonces Nico dice que fue un buen año, y el prota no tiene otra opción más que dudar un poco. En una escena paralela, vemos que Hajime está tocando la campana que indica el año nuevo, y mientras eso sucede, Momoko se emociona mucho con cada campanada. Al día siguiente, los presos y sus guardianes celebran el año nuevo con un torneo tradicional de la prisión de Namba. Luego, el supervisor del ala 4, llamado Yosakura, presenta a los participantes de cada sección. Antes, Seitaro menciona que el torneo es una colaboración entre guardias y reclusos. Si el ala gana, ambos recibirán un premio. Después, Yosakura dice que el ala 3 será representada por la celda del protagonista, y vemos que Momoko abusó de su poder para elegirlos, dejando a Seitaro y Hajime impactados. Luego aparece Samon y le dice a Hajime que el ala 5 ganará, pues ambos tienen una rivalidad por ser el mejor. Además, aparece el supervisor del ala 3 llamado Kigi Mitsuba y comienza una pelea entre todos los supervisores. Luego aparece el representante del torneo llamado Mitsuru y menciona que la primera actividad será sobre la caligrafía más bonita y artística. Los chicos se emocionan al saber que el protagonista es japonés y que tendrá la mejor caligrafía. Sin embargo, él hace un show con un pincel y después de escribir un poco, vemos que es un desastre total, lo que deja a todos completamente decepcionados. Luego, observan a los guardias y se dan cuenta de que tienen una caligrafía perfecta. Esto los sorprende. Y Seitaro menciona que ambos son profesores titulados en caligrafía. Así que, en pocas palabras, eso salvó a los chicos, y el ala 13, representada por el grupo del protagonista, obtuvo la puntuación más alta. Mientras esto sucede, vemos que Momoko queda muy encantada con la letra perfecta de Hajime, y por eso piensa que debería pedirle que escriba su nombre. Luego, Mitsuru menciona que el siguiente evento será lanzar mochi sobre algunas piezas. Mitsuru menciona que para este desafío se necesita mucha fuerza física. Sin embargo, si la torre se cae, pierden inmediatamente. Mitsuru agrega que para esta ronda, la celda 8 del ala 5 se va a enfrentar a la celda del prota. Luego Yamato le da un mazo al prota, pero se le cae al suelo de lo pesado que está. Yamato empieza a burlarse del prota por su falta de condición física, entonces Rocky agarra el mazo y menciona que no está tan pesado como él pensaba. Poco después, el juego comienza y los guardias empiezan a golpear el mochi. Rocky pronto se distrae y la prisionera enemiga logra dar el golpe que saca una de las piezas de la torre de su equipo. Luego conocemos a un tipo llamado Lian, que lo provoca diciendo que la prisión lo ha ablandado. Uno dice que los chicos se conocen porque Rocky solía estar en el ala 5 antes de estar con ellos, y los dos tenían una gran rivalidad desde mucho antes. En ese momento, Rocky se lanza contra él, pero recibe una patada. También vemos que los guardias tienen una rivalidad, ya que el enemigo se lanza contra Yamato sin pensarlo dos veces. De vuelta con Rocky, vemos que ambos siguen peleando y se revela un recuerdo de Lian en el que siempre era derrotado por Rocky y por eso, desde entonces, se dedicó a pelear y practicar para que llegara su gran día y pudiera vengarse. Lian pregunta qué va a pedir como recompensa si logra ganar el torneo, y la respuesta sorprende a todos, ya que lo que responde es que quiere como recompensa un horno de piedra, porque la pizza sabe más rica cocinada de esa manera, y dice que Shiro le dijo que ellos no tenían un horno de piedra. Lian se molesta, porque eso no es una gran motivación para ganar el torneo, y lo llama ridículo. Él salta y empieza a cargar una poderosa técnica ancestral de fuego en su pierna. Sin embargo, Rocky la bloquea muy fácilmente, quien se molesta al escuchar que su deseo era tan ridículo. Luego, Rocky agarra la pierna del chico y empieza a girarlo en el aire y después de intercambiar algunas palabras, lo lanza contra las gradas, dejándolo completamente fuera de combate. El guardia enemigo se irrita, ya que derrotó a su aliado con un solo golpe. Entonces Yamato hace lo mismo, güey. Después de acercarse, el guardia enemigo le da un puñetazo que lo manda a volar y gracias a eso terminan ganando la ronda. Samon, al ver todo esto, se molesta porque lo subestimaron demasiado. Y poco después, Mitsuru menciona que el tercer evento se llama Yakonishu. Jaime menciona que Seitaro será el próximo en participar y los chicos empiezan a burlarse de él, ya que piensan que no es bueno para nada. Claramente, todo esto hace que el chico llore, y después, Mitsuru explica que para este juego necesitan fuerza mental y mucha concentración. Además, necesitan 3 participantes, incluyendo al guardia, ya que es un juego que desgasta mucho la fuerza mental y podrían terminar completamente exhaustos. Y el tercer miembro sería el de reserva en caso de que eso pase.
El prota se pone muy nervioso, ya que piensa que por ser japonés lo van a elegir, pero lo interrumpen cuando uno le dice que él será el participante. Esto claramente sorprende a todos, ya que ni siquiera sabe de qué trata el juego. Posteriormente, Mitsuru presenta a los jugadores de la celda 6 y del ala 3, que son los reclusos número 3, llamado Troyce, y el 82, llamado Honey, quienes son gays y llenan el ambiente de mucha belleza y brillo. Uno intenta imitar el aura de belleza que ellos generan, pero como era de esperarse, no tiene el mismo encanto que ellos, y por eso se enfurece al ver que nadie le presta atención. Enseguida, el juego comienza y el supervisor del ala 3 se muestra muy confiado. Sin embargo, se queda impactado al ver lo bueno que es Seitaro, y prácticamente pierde el juego contra él. Pero Hajime se muestra un poco preocupado ya que todavía necesita una victoria. Luego vemos que uno está muy nervioso y, al intentar tomar una carta, el oponente es mucho más rápido que él. Vemos que los chicos se muestran confiados, ya que saben que él es un tramposo, así que piensan en ganar antes de que descubran su estrategia. Después, vemos a la supervisora del ala 3 muy confiada y el protagonista empieza a reírse y dice que él solo gana haciendo trampa. Luego, el juego da un giro completo y uno empieza a recuperar la partida, haciendo que los dos se pongan muy nerviosos al ver que uno no necesita hacer trampa para ganar. Y en ese momento, él empieza a revelarles la estrategia que están usando contra él. Yamato y los demás quedan completamente sorprendidos al ver cómo uno descubrió la técnica que ambos oponentes estaban usando. Todo esto hace que Honey se enoje mucho y le diga que no debería jugar así con él y empieza a acusar a uno de haber hecho trampa. Entonces entendemos que aparentemente él es un mal perdedor. Uno empieza a burlarse de él, ya que prácticamente dominó a Honey. Así, Troyce interrumpe al chico y dice que ahora será su turno. Eso no asusta a uno, quien dice que también conoce la estrategia de Troyce. Troyce responde que no hay manera de que él descubra su estrategia, ya que no da ninguna pista. Enseguida, intenta tomar una de las cartas, pero uno es mucho más rápido y la agarra con facilidad. Le dice que Troyce da 2 señales antes de tomar una carta. Abre la boca cuando se mueve hacia la derecha y la cierra cuando va hacia la izquierda. También añade que, claramente, su estrategia se basa en sus párpados, ya que parpadea una vez si va a tomar una carta cercana y 2 veces si va a tomar una lejana. De verdad, aquí notamos la gran habilidad que tiene uno con este tipo de juegos. En una escena paralela, vamos con Nico, quien desapareció de donde estaba el grupo. Va a tomar su medicina cuando de repente ve a alguien flotando, lo que lo deja completamente en shock. De vuelta con uno, él está ganando la partida y mientras tanto les dice a Honey y Troyce que quiere ganar porque le gusta mucho pasar tiempo con sus otros compañeros. Por eso, al ganar, va a pedir como deseo que hagan un salón de juegos en la prisión de Namba. Y después de decir esas palabras, elimina la última carta y uno gana el juego. Luego, Mitsuru comenta que el próximo juego será sobre peones y se abre un gran agujero en el suelo, lo que deja al protagonista sorprendido. Mitsuru les muestra los peones y ellos se emocionan al ver que son peones gigantes y que tendrán que lanzarlos para derrotar al peón enemigo. El primero en destruir o expulsar el peón enemigo ganará el juego. Luego, nos muestran que nuevamente Samon es el oponente de Hajime. También vemos que los otros oponentes son el supervisor del ala 3, Kiji Mitsuba, y también Yosakura. Después, conocemos a los aliados de Samon, que son el prisionero 71, llamado Ki, y el prisionero 58, llamado Upa. Nico se pone muy nervioso, ya que Upa fue el tipo que vio levitando hace poco. Después, Nico y Hajime caen al ring y, sin esperar ser los oponentes, terminan aceptando luchar contra Samon. Luego, ambos toman una cuerda atada al peón y la jalan para comenzar el juego. Los aliados atacan de inmediato, pero Nico interviene, porque no es justo que los dos se lancen contra uno. Y después de decir unas frases que diré un superhéroe, vemos que Kai se acuesta para descansar y le dice a Upa que, como es farmacéutico, puede pelear y es más fácil para él, ya que él no pelea, así que se va a quedar tranquilo. Los dos son interrumpidos cuando Nico se lanza contra Upa con un ataque, pero este lo esquiva con muchísima facilidad. Nico, que es un gran fan, le pregunta si puede enseñarle a flotar como él lo estaba haciendo, y el tipo le responde que vio su entrenamiento, llamado Kiko. Por otro lado, vemos que Samon empieza a pelear contra Hajime y le dice que antes de acabar con su peón, primero acabará con él. Los dos empiezan a empujarse y todos notan que la directora se muestra muy seria observando el combate. Sin embargo, se revela que, en realidad, la chica está imaginando cosas con Hajime y cómo le gustaría que él fuera agresivo con ella. O sea, la chica es un poco sádico-masoquista. De vuelta con Hajime, vemos que después de empujarse un poco, termina golpeando a Samon.
Sin embargo, Hajime logra esquivar un rayo poderoso que el propio Upa lanzó. Eso impresiona mucho a Nico, ya que parece que el chico tiene superpoderes y él piensa que literalmente acaba de lanzar un Kamehameha. Y sí, eso es lo que dice el anime. Después, Upa y Nico empiezan a pelear y Upa lanza una patada que Nico logra bloquear. Además, le dice que usó la misma técnica, imitándola por completo. Esto sorprende a Upa, ya que Nico acaba de copiar un ataque que vio hace apenas unos instantes. El prota y Yuno no se sorprenden mucho, y Hugo explica que Nico suele dejarse influenciar por lo que realmente le gusta y es capaz de memorizar prácticamente cualquier cosa. Upa y Nico empiezan a pelear y Upa lanza una patada que Nico logra bloquear. Además, le dice que usó la misma técnica, imitándola por completo. Esto sorprende a Upa, ya que Nico acaba de copiar un ataque que vio hace apenas unos instantes. El prota y Yuno no se sorprenden mucho, y Hugo explica que Nico suele dejarse influenciar por lo que realmente le gusta y es capaz de memorizar prácticamente cualquier cosa. Upa y Nico empiezan a pelear y Kai menciona que los golpes de Nico son cada vez más precisos. Entonces, en un momento, él se detiene y Kai menciona que gane o pierda, deberían hacer de Nico su discípulo. En ese momento, Upa revela que es un maestro superdotado de King Gong y que por haber estado preso, tuvo que esperar a que un discípulo llegara hasta él. Nico en ese momento se emociona mucho y le pide que sea su maestro. Luego, Upa le dice que no ha entendido la importancia de ganar el torneo y le dice a Nico que es posible que su deseo sea muy significativo. Por eso, él se niega y dice que si gana el torneo, su deseo es realmente insignificante, ya que lo que va a pedir es la última consola de videojuegos que existe. Eso deja a todos confundidos y, en ese momento, Nico empieza a describir cómo los videojuegos son buenos para el mundo, ya que, aunque tiene anime y una televisión, no tiene una consola en la celda. Nico es interrumpido cuando Upa le da una patada que lo arrastra varios metros. A pesar de eso, Nico pregunta si gana el torneo, podría convertirse en discípulo, y Upa le responde que primero debe ganar. Por otro lado, Hajime sigue peleando contra Samon y vemos que Hajime tiene al tipo bajo control. Samon le dice que es un mentiroso por haberle dicho a Momoko que todo en la prisión estaba bien. Se refiere al hecho de que el prota y el grupo siempre se escapan. A pesar de eso, Hajime le dice a la chica que todo estaba muy bien en la celda 13. Eso hace que Hajime se irrite, ya que están cuestionando la forma en que hace su trabajo y por eso lo agarra del cuello y sigue la pelea. Todos en el lugar se sorprenden al ver que Samon atacó a Hajime y que él ni se inmutó con el ataque. Mientras todo eso pasa, vemos a Momoko muy emocionada, imaginando cosas con Hajime, ya que él la vuelve loquita. Después, las peleas entre Hajime y Samon continúan y Hajime termina dándole una buena paliza a su oponente. Además, Nico sigue peleando y logra acertarle un golpe a Upa. El chico no tiene otra opción más que cargar un rayo poderoso y lanzarlo contra Nico. Pero empieza a concentrar su ki en la mano y Upa piensa que imitar su pose no sirve de nada, pero se queda impactado al ver que Nico logró imitarlo y también lanzar ese rayo poderoso, haciendo que Nico y Hajime ganen al mismo tiempo. En un cambio de escena, vemos que Momoko está un poco sonrojada leyendo una revista. De repente, Mitsuru entra a la oficina y logra leer la revista de dulces que tenía la chica. Eso la pone muy nerviosa, ya que no quiere que nadie sepa que le gustan esas cosas. Un tiempo después, los dos caminan y mencionan que los finalistas de la última prueba son los del ala 4 y 13. Él agrega que fue exactamente igual que el año pasado, ya que, al parecer, esas mismas alas fueron finalistas antes. Además, Momoko menciona que la razón por la que hacen este torneo cada año es para mostrarles a los reclusos la fuerza que tienen los guardias y que es una de las formas de imponer respeto en la prisión de Namba. Un poco más tarde, vemos que Samon está en la enfermería por la golpiza que le dio Hajime. Él está platicando con otro guardia que conocemos como Inori. Samon menciona que el recluso 71, refiriéndose a Kai, preparó una droga que afectaría a Nico, ya que, como sabemos, él es un farmacéutico que hace venenos y medicinas con plantas medicinales. Pero como Nico está acostumbrado a consumir medicinas, el polen que estaba en el aire no tuvo ningún efecto. Además, Samon dice que Hajime no fue afectado porque no estaba en la dirección correcta del viento. Un poco más tarde, el presentador menciona que ya están en el último juego y Momoko empieza a explicar las reglas. El juego consiste en abrir un barril de sake especial de Namba y el primero que logra abrirlo será el ganador. Además, solo 2 personas de cada equipo podrán participar, el guardia y un recluso más. Por eso, los chicos le dicen al prota que ahora es su turno de hacer algo, y al mismo tiempo, Hajime le dice a Yamato que él será el encargado de jugar este último juego, poco antes de irse a la sala de fumadores. Yosakura aparece frente a él y le dice a Hajime que él mismo debería participar.
Él se niega a pelear y Yosakura le dice que tuvo mucha suerte de haberle ganado el año pasado. Aunque él sigue insistiendo, Hajime se niega, pero Yosakura le dice que mira a los ojos de Momoko e intente negarse de nuevo. En ese momento, vemos que Momoko tiene unos ojos muy aterradores, pero es porque está muy emocionada por lo guapo que es Hajime. Sin embargo, Hajime, al no saber que la chica está enamorada de él, piensa que esos ojos son una amenaza y por eso no le queda otra opción y termina aceptando la propuesta. Después, vemos que Yosakura se muestra muy molesto con él, ya que, al parecer, está enamorado de Momoko y como perdió el año pasado, perdió el corazón de la chica y ahora piensa recuperarlo ganando el torneo de Hajime. En ese momento, Yosakura presenta a su prisionero llamado Musashi, pero eso deja a Yugo muy sorprendido. Hajime, un poco confundido, pregunta si lo conoce. El protagonista dice que fue su compañero en otra ocasión. Además, vemos al protagonista muy furioso comentando que Musashi fue la persona que arruinó su vida. Luego, Mitsuru les dice que se preparen, que él dará la señal para que el juego comience. Los dos dúos empiezan a correr hacia el barril de sake y, como era de esperarse, Musashi ataca al protagonista sin pensarlo dos veces. Uno y Rocky se sorprenden porque Musashi tiene los ojos vendados, así que tiene sus instintos muy bien entrenados. De vuelta con Hajime, vemos a Yosakura muy molesto, diciendo que este año va a ganar para recuperar la atención de Momoko. Luego, Hajime salta al aire y es atrapado por un lazo de Yosakura. Sin embargo, logra soltarse muy fácilmente y se lanza contra él. Yosakura empieza a usar su lazo como un escudo para que Hajime no pueda golpearlo, pero Hajime saca dos pistolas y le dice que deje de ser un perro como siempre ha sido. Yosakura, nervioso, le pregunta por las armas y él responde que las tomó de un baúl abierto al público. Luego, Mitsuru felicita a Hajime, ya que para este torneo agregaron equipo para los combates. Sin embargo, las balas son de goma y la espada es de un material inofensivo. En ese momento, Yosakura, enfurecido, ataca a Hajime, pero es repelido fuertemente por las armas del tipo. Claramente, todo esto hace que Momoko se emocione muchísimo al ver a su hombre. Después, la pelea continúa con los dos dúos y vemos que intercambian muchos ataques fuertes. Yosakura piensa que ganar es la única solución para todo, pero sabe que lo único que Momoko desea es que Hajime lo derrote y le robe el corazón. Después, Yosakura le dice que es hora de usar su técnica secreta y de repente, golpes de lazo invisibles empiezan a golpear cerca de Hajime. Hajime intenta esquivar todo lo que puede, pero uno de los golpes lo alcanza. Yosakura le dice que no hay manera de que se le acerque para golpearlo. Por otro lado, vemos que el prota está recibiendo una paliza. Musashi le dice al prota que no recordaba que fuera tan débil. Además, en tono burlón, le dice que quiere el collar y las pulseras que le dieron en la otra prisión. Hajime logra verlo y piensa que debe ayudarlo, pero enseguida Yosakura le dice que no lo logrará. Y después de escuchar esas palabras, Hajime se le acerca en un instante para luego darle un puñetazo que lo manda a volar. Yosakura no puede creer que Hajime haya logrado acercarse, y él responde que descubrió cada uno de sus movimientos y a dónde lanzaría su próximo ataque siguiendo su mirada. De vuelta con el prota, Musashi sigue insistiendo en que quiere sus esposas, pero el prota responde que, por más que quiera dárselas, no puede quitárselas. En ese momento, Musashi responde que, si eso es verdad, la única persona que podría quitárselas es un tipo con una cicatriz en el cuello. El prota, al escuchar esas palabras y darse cuenta de que Musashi conoce al tipo, se llena de furia y se lanza contra él para atacar. Pero Musashi carga un poderoso ataque de fuego en sus manos, que golpea al prota y lo hace estrellarse contra el muro. Todos en el lugar se quedan sorprendidos, ya que nadie sabía que Musashi podía hacer eso. Kiroi, en ese instante, menciona que eso es un fenómeno que nace en ciertas personas y que permite que su cuerpo se prenda fuego de repente. Aunque sabe eso, el simple hecho de que él pueda lanzar fuego a su antojo le parece muy extraño a Kiji. Mientras el prota está tirado en el suelo, solo piensa en buscar cualquier información para poder quitarse las esposas de las manos y el cuello, y empieza a irritarse. De repente, todos escuchan una explosión que viene de donde está el prota, y un aura muy fuerte empieza a emanar de él. Además, vemos que logra sacar 2 espadas de sus manos y, lleno de rabia, dice que hará que las personas que le pusieron las esposas paguen. Todo esto mientras un sujeto misterioso los está observando y vemos que el prota adoptó una forma muy poderosa con 2 espadas en las manos.
En un cambio de escena, volvemos unas horas atrás y vemos que Yamato va junto a Tetsukumo, ya que el chico recibió la visita de una persona que aparentemente lo conoce. Tetsukumo se muestra muy confundido, ya que no cree que alguien haya venido a verlo. Yamato dice que está muy emocionado por verlo. Al llegar a la sala de visitas, se encuentra con un tipo que conocemos como Hano. Tetsukumo, al verlo, intenta irse, ya que no quiere hablar con él, pero después de algunas palabras para que se quede, acepta la visita. Aquí descubrimos que Hano es el representante de Tetsukumo, ya que él era una estrella. Él dice que no tardó en enterarse de que lo arrestaron, pero no sabía que estaba en la prisión de Namba. Sin embargo, Hano dice que le mintió a la prensa, diciendo que él había desaparecido por completo y que lo buscó por todas partes. Esto porque si se enteraban de que una estrella fue arrestada, su carrera prácticamente terminaría. Después de darle unas palabras de motivación para que vuelva a ser actor, Tetsukumo se niega y dice que no puede engañar a la gente. Además, dice que Hano podría encontrar fácilmente un reemplazo, pero esas palabras no le agradan a Hano, quien responde que no lo dejará quedarse en la cárcel. En la discusión, el protagonista escucha e identifica la voz de Tetsukumo. Él los culpa de lo sucedido y los tacha de secuestradores. También dice que sabe que su mamá no es la verdadera, y esas palabras dejan a Hano completamente en shock. Enseguida se nos revela un recuerdo de una mujer y un sujeto hablando sobre hacer una película de ninjas. El tipo intenta explicarle que esas películas ya pasaron de moda y que ya hicieron todo lo posible sobre ese tema. Sin embargo, la mujer dice que necesitan buscar a un ninja de verdad, ya que no hay mejor forma de interpretar algo que con un profesional. Y en los días siguientes, en el recuerdo, los dos se dedicaron a buscar a un ninja de verdad para que fuera actor. Después de un largo viaje, llegaron al territorio Shinobi, donde lograron escuchar cerca de una cascada a un niño practicando con su kunai. Y podemos ver que es el propio Tetsukumo, cuando todavía era niño. La directora enseguida va hacia él y le pregunta dónde están los demás shinobis. A pesar de las preguntas, el niño se niega a decirlo y empieza a llorar porque todavía no es un miembro de los shinobis. La razón por la que está ahí es porque está entrenando, ya que todos los niños de verdad lo ignoran. En ese momento, la mujer abraza al niño y le dice unas palabras de cariño para que se sienta mejor. Además, el niño dice que sus padres deben estar decepcionados de él porque no tiene mucho talento como ninja. Luego, la mujer lo abraza y le dice que ella es su madre y lamenta haberlo dejado y que sabe que fue una madre muy mala. Esas palabras dejan al niño en shock y él cree todo lo que la mujer dijo. La persona que la acompaña sabía que ella estaba fingiendo y que era una exactriz. La chica finalmente, con una mirada maliciosa, menciona que lo va a convertir en un shinobi. Y después de algunos días, vemos al niño en el edificio donde trabaja para la directora. Él, muy emocionado, dice que su maestro está muy orgulloso de él y que tiene mucho talento. Después de un tiempo, logró entrenar hasta convertirse en un gran actor. De vuelta al presente de Tetsukumo y Hano, vemos que el tipo felicita a Tetsukumo por haber descubierto todo el plan de la directora. Además, le pregunta si ahora que sabe todo eso, seguirá en la industria, y empieza a criticarlo por todo lo que la mujer hizo por él y por la vida de lujo que le dio. Tetsukumo dice que solo quería ser un shinobi, pero Hano, sin mostrar empatía, le dice que nunca tuvo talento para convertirse en uno, ya que el único talento que tiene es para actuar en películas y otras cosas. Agrega que la directora lo crió por esa razón y que no debería juzgarla, ya que al final de cuentas ella fue quien lo crió. También revela que siempre le tuvo envidia, ya que, al igual que él, era un chico que veía a la directora como la mujer que le daba amor de madre a Tetsukumo. Y después de darle unas últimas palabras, el sujeto se retira. Tetsukumo sale y se da cuenta de que el prota estaba afuera escuchando la conversación de los dos. El chico se pone muy nervioso y se coloca su máscara ninja, ya que se la había quitado allá adentro. Pero el prota le dice que no tiene nada que temer, ya que escuchó absolutamente todo lo que conversaron y ahora sabe la verdad sobre él. Hugo le pregunta si no le gusta su trabajo, que es algo realmente increíble, pero Tetsukumo le dice que la gente solo amaba a los personajes que él interpretaba y no a su verdadero yo. Y él confiesa que, cuando descubrió la verdad sobre su madre falsa, supo que solo los estaban usando como una herramienta. Esa fue la razón por la que desapareció completamente de la industria del entretenimiento. También añade que, después de escapar, regresó a las montañas de donde vino para seguir entrenando. Sin embargo, terminó perdiéndose y llegó a una propiedad privada, donde fue arrestado. Pero después de eso, logró escapar y llegó solo a la prisión.
Así que se puede decir que el chico es demasiado ingenuo para escapar. Tsukumo finalmente dice que esperará pacientemente para cumplir toda su condena y que después de eso volverá a su aldea Shinobi, aunque no sea bienvenido. El prota le da unas últimas palabras de ánimo y después de eso el prota se retira del lugar. Esas palabras hacen que durante las próximas horas el chico se quede reflexionando sobre lo que pasó. Luego, volvemos al presente, donde el prota estaba luchando contra Musashi y después de haber obtenido una transformación muy poderosa, vuelve a mencionar que no perdonará a las personas que arruinaron su libertad, poniéndose las esposas en las manos y el cuello. Luego, el prota lanza un ataque poderoso que destruye parte del campo de batalla y de las gradas, lo que hace que todos entren en pánico por el gran poder que Yugo liberó. Yamato logró salvar a los amigos del prota y todos los demás guardias se ponen en alerta para ayudar a evacuar al resto de los prisioneros. Sus compañeros en ese momento no pueden creer lo que está pasando ni en lo que se ha convertido el prota. Después, el prota furioso se lanza de nuevo contra Musashi y ambos intercambian ataques poderosos. Hugo incluso vuelve a golpear con su espada una parte del estadio donde están. Momoko, muy preocupada, se pregunta en qué se transformaron las esposas que él tenía en la mano, ya que aparentemente fueron ellas las que tomaron la forma de su espada. Ella también se pregunta si el prota sigue siendo humano. Las chicas ordenan que capturen al prota y a Musashi, pero estos son detenidos por un ataque de Musashi. El prota, en ese instante, aprovecha la oportunidad y le lanza un espadazo, que él logra esquivar a tiempo. Musashi le dice que no caerá de nuevo en su ataque, y enseguida se revela un recuerdo de cuando el prota y él tuvieron su primer entrenamiento. El prota, transformado en esa misma forma, lo dejó completamente ciego con un espadazo. Desde entonces, él prometió vengarse, a pesar de haber perdido la vista. De vuelta con los dos, Musashi invoca un círculo de fuego que impide que los guardias los molesten. Sin embargo, después de decirle varias cosas al prota, Hugo se irrita y le dice que debería hablar menos. Él lanza un ataque contra el suelo que hace que el círculo de fuego que los rodea desaparezca. Y los amigos del prota se muestran muy preocupados, ya que si sigue así, tendrá muchos problemas y lo mandarán a la prisión de máxima seguridad. Pero Yamato, que estaba junto a ellos, les dice que él debe seguir resistiendo o atacar a otros empleados que podrían llevarlo a juicio, ya que tener objetos peligrosos o inflamables es una infracción muy grave en la prisión. Enseguida, el prota y Musashi siguen peleando y Osakura intenta meterse en la pelea, pero Musashi lanza un ataque de fuego para que los guardias no se metan. Pero en ese momento aparecen Ki y Samon usando sus armas como escudo y bloquean el ataque. Los guardias piensan que Musashi es solo un mocoso y en ese mismo instante todos se lanzan contra él. Logran atarlo y capturarlo en una especie de rejas, combinando varios ataques entre Samon, Okiji y Ohosakura. Por otro lado, vemos que ahora deben atrapar al prota. Hajime prepara su arma y, después de disparar, el prota logra bloquear las balas con facilidad. Además, él contraataca, pero Hajime logra bloquear y sus compañeros ya no pueden resistir más y saltan a la arena para capturarlo. Logran sujetarlo, pero por la fuerza que tiene, se libera. Nico y Moki intentan dominarlo de nuevo, pero el prota los noquea de un solo golpe y cuando se acerca a uno, este le dice que recuerde que son amigos, pero el prota lo ataca sin pensarlo. Pero en ese momento, Hajime aparece y logra salvar al chico, quien le dice que debe mantenerse al margen y no descuidarse. Luego, Hajime le da un golpe en el estómago al prota, lo que hace que caiga de rodillas de inmediato. Además, Hajime empieza a darle una paliza al prota y uno le suplica que ya no lo lastime más. En ese momento, cuando está a punto de dar el último golpe, Momoko lo detiene y dice que ya es suficiente. Además, ella da por terminado el torneo de Namba. Unos días después, vemos a los supervisores reunidos hablando sobre lo que pasó en el torneo. Samon se muestra un poco molesto, ya que literalmente dejó al prota al borde de la muerte, y los guardias no deberían usar toda su fuerza contra los reclusos. Samon comenta que, después de lo que hizo, ninguno de ellos puede comer tranquilo en un banquete de la prisión, y como Hajime ya no quiere escucharnos, termina saliendo del lugar. Después, Hajime llega a la celda 13 y vemos que uno lo recibe muy molesto por lo que le hizo al prota e intenta acabar con él. Sin embargo, Hajime le dice que se pasó un poco con el prota, pero que su intención no era matarlo, así que uno se tranquiliza y no le queda de otra más que calmarse. Además, Hajime le dice que el prota sigue inconsciente y que posiblemente despierte en 1 o 2 días, ya que el prota no está en una celda. Uno explica que, para ellos, el prota es un amigo y compañero muy especial, ya que nadie más que ellos entiende sobre la vida y lo que el prota puede sentir.
Finalmente, le dice que si él piensa que el prota es un monstruo, el verdadero monstruo es Hajime por todo lo que ha hecho. Esas palabras hacen que Hajime se vaya del lugar en ese mismo momento. Un poco más tarde, Seitaro está platicando con Hajime cuando de repente llega Mitsuru. Le dice que trajo una carta de la propia directora y enseguida empieza a leerla, mencionando que ella lo suspendió por 3 días. Estas palabras sorprenden a Hajime, que es un adicto al trabajo, y ya no tendrá nada que hacer durante esos días. Además, en otra escena, vemos que Momoko está muy triste por haber tenido que castigar a Hajime de esa manera. Después de los 3 días, vemos que Hajime regresa al trabajo y Seitaro le informa que nadie de la celda 13 intentó escapar. Cuando se dirige a la celda, encuentra a Yosakura y le agradece por haberlo sustituido durante los días en que él no estuvo. Además, Yosakura le dice que el prota ya despertó y Hajime responde que irá a verlo para interrogarlo. Yosakura se molesta con Hajime, ya que él fue el responsable de dejarlo en coma. Sin embargo, dice que no se refiere al prota, sino al otro Musashi. Yosakura dice que intentó hablar con él, pero él se niega, a menos que pueda hablar con el prota. Yosakura piensa que es una excelente idea que los dos hablen, ya que podrían encontrar la respuesta a los poderes que ambos tienen. Así que le dice a Hajime que, hasta entonces, él tendrá la custodia del sujeto. Además, le entregan un radio de seguridad y dice que hasta ese momento ninguno de los dos podrá hablarse, refiriéndose al prota y a Musashi. Después de esas palabras, Hajime se retira y Yosakura llega a una celda de máxima seguridad y le pregunta a Musashi cómo está con todo esto. Él le dice que habría preferido estar en una celda de máxima seguridad que en el calabozo. Además, pone un radio en el suelo y le dice que debería hablar con el prota. En una escena paralela, vemos a Hajime llegar donde está el prota y decir que apagó todas las cámaras del lugar. La intención es provocarlo para que intente escapar. Sin embargo, el prota responde que no tiene ninguna intención de hacerlo, ya que no siente ninguna emoción. Hajime también lleva un radio y dice que debe resolver el asunto de Musashi. Entonces Musashi habla con el prota y le pregunta si sabe algo sobre el tipo al que le puso las esposas en las manos y el cuello. Él se irrita y responde que solo sabe que tiene una cicatriz en el cuello y que le gustaría saber toda la información posible sobre él. Musashi empieza a burlarse del prota y le pregunta si solo se transformó para poder saber eso. Además, dice que si ese es el problema, simplemente debería cortarle los miembros. Dice eso solo para provocarlo. Además, dice que si el prota no quiere las esposas, él sí las quiere, ya que esa será una forma de que Musashi se acerque aún más al tipo, porque el motivo por el que Musashi también lo busca es para acabar con él. Estas palabras dejan al prota muy sorprendido, ya que no esperaba que él quisiera llegar a tales extremos. Musashi explica que, por esas esposas, el prota básicamente tiene una maldición. A diferencia de Musashi, él puede usar fuego desde siempre, y narra cómo esto le causó problemas de niño, pues lo veían como un monstruo, hasta conocer al de la cicatriz. Este le había prometido a Musashi acabar con el sufrimiento del chico. Sin embargo, solo quiso usarlo como conejillo de indias para sus experimentos, y añade que las esposas del prota son muy avanzadas para la época, ya que pueden hacer que el prota transforme sus manos en espadas. También menciona que lo convirtieron en un monstruo, ya que le ayudaron a controlar su poder, y un día intentó atacar al tipo, pero este logró derribarlo de un espadazo. Finalmente, añade que, al igual que el prota, existía otro par de esposas creadas. Esto deja al prota en shock, pues no puede creer que haya otro par de esposas que el hombre de la cicatriz puso. Musashi menciona que quiere tener las esposas del prota, ya que, combinado con su poder de fuego, siente que podría ganar una batalla y que está dispuesto a arriesgar su vida para acabar con ese sujeto. Finalmente, añade que está ansioso por vengarse y que, después de eso, si quieren, pueden llevarlo a la horca. Musashi menciona que unos médicos de la prisión le implantaron el chip que hace que cada vez que su cuerpo siente una chispa mínima de calor o fuego, suprima su poder en ese mismo instante, y le lamenta al prota no poder ayudarlo a quitarse las esposas en su estado actual. Después de esas últimas palabras, el chico se despide. Hugo dice que no es posible que Musashi diga que podrá acabar con ese tipo en su estado actual, y Hajime le dice que es mucho peor, ya que durante los muchos intentos de fuga logró analizar que el prota está muy vacío en sus sentimientos y que pensaba que él tenía motivos o algo en mente para escapar. Sin embargo, él simplemente lo hacía porque no tenía otra cosa que hacer, como si fuera por aburrimiento.
El prota, muy preocupado, pregunta si los demás tienen algo que él no tiene. Hajime, antes de retirarse, le dice que los demás tienen ambición, ya que él estuvo escapando de prisión en prisión para poder buscar al sujeto. Por eso dice que el prota ya no tiene nada más que hacer. El prota se irrita con esas palabras y dice que está completamente equivocado, pero Hajime sigue diciéndole otras cosas hasta el punto en que el prota le da la razón y enseguida se muestra un recuerdo de su infancia. Hugo nos narra que, desde que tiene memoria, nunca tuvo ningún deseo, ni siquiera interés en el torneo que realizaron. El prota añade que, desde que tiene las esposas, ese ha sido su único motivo para buscar al culpable, y empieza a reflexionar sobre por qué todos a su alrededor conocen su vida y tienen muchos pasatiempos que les gustan, así como metas en la vida. Hugo también añade que sentía envidia de todas las personas a su alrededor, ya que, al notar todos los deseos que cada uno tenía, eso le hacía recordar aún más las esposas que tiene, así como la forma en que él se transformaba. El prota empieza a llorar y le dice que nunca quiso lastimar a Musashi ni a nadie, y que realmente desea encontrar la forma de poder quitárselas y no tener que transformarse en ese monstruo que tanto odia. Hajime le pregunta el motivo por el cual está con ellos, y esa pregunta hace que el prota se cuestione mucho. Hugo le responde que puede ser útil, pero Hajime de repente menciona que ellos ganaron el torneo de este año y que por eso los ganadores pueden pedir cualquier cosa que deseen. Y en ese mismo momento le pregunta al prota qué es lo que desea, pero como sabe que él no tiene ninguna ambición, lo presiona y le dice que en 5 minutos serán parte de la celda 13, así que solo tiene 5 minutos para pensar en algo que realmente quiera. El prota empieza a reflexionar y piensa que siempre huye de todas las situaciones y problemas en los que se mete. Luego, tiene un recuerdo de cuando estaba platicando con sus compañeros sobre salir de la prisión. Sus compañeros imaginan muchas cosas que podrían hacer afuera, pero el protagonista no tiene nada allá afuera que lo motive. Pero a pesar de eso, sabe que cuando ve a alguien con motivos y deseos, puede ver un rostro completamente feliz. Después de algunos minutos, Hajime le dice que su tiempo para pedir el deseo se acabó, pero el prota en ese instante se arrodilla y le pide una oportunidad. Eso hace feliz a Hajime, quien le dice que ahora sí empieza a sonar como un ser humano de verdad. Luego, le lanza su número de preso y le dice que, si lo atrapa, volverá a la celda 13, de la cual él es el responsable. En ese mismo momento, el prota empieza a liberarse de sus cadenas y toma la placa con su número de preso para finalmente decirle a Hajime que estará bajo su cuidado. En un cambio de escena, volvemos varios días atrás, cuando él había sido suspendido por 3 días. Vemos que Yosakura llegó a la celda 13, y el grupo se queda impactado al saber que claramente él se encargará de ellos. Un poco más tarde, Kiji, Samon y Yosakura se reúnen con Momoko y la chica les dice que tendrán que turnarse para supervisar el ala 13. Los tipos se quedan sorprendidos y le preguntan el motivo. Entonces Momoko explica que hay muchos revoltosos en esa ala y por eso tendrán que cubrir a Hajime durante los próximos días. Así que Yosakura no tiene otra opción más que aceptar las órdenes. Unas horas después, Yosakura llega al grupo del prota y vemos que acompañan a Nico para su chequeo médico. En ese momento, el guardia piensa que Hajime debería disciplinarlos un poco más. Luego, él llega a la enfermería y conocemos al jefe del departamento médico, llamado Okina. Además, vemos que ahí están los tipos que habían perdido contra el grupo del prota. Nico le pide al médico que le dé medicinas, pero Okina responde que primero debe examinarlo, ya que Nico tiene una enfermedad que lo hace muy susceptible a otras enfermedades de las personas a su alrededor. Por eso, debido al torneo, tendrá que hacerse un examen. El médico añade que, como el torneo ya pasó, Nico pudo copiar los ataques y habilidades de su oponente. Esto claramente sin tener en cuenta si el enemigo tenía músculos, entre otros factores, lo que hace que su cuerpo se sobrecargue mucho más de lo que debería, y por eso incluso podría morir usando una técnica de alto nivel como la que tiene con Upa. Los chicos son interrumpidos cuando aparece una enfermera robot llamada Kago. Esto hace que los compañeros del prota se emocionen mucho con la robot y le pidan tener una cita con ellos. Honey y Troy, que estaban en el lugar, se molestan con los chicos y les dicen que deben tratarla con más delicadeza. Sin embargo, de repente Troy empieza a preguntar sobre su ropa interior y uno entiende que ambos son unos pervertidos. Unas horas después vemos que es el turno de Kiji de cuidar la celda 13 y él empieza a llorar al escuchar que los amigos del prota están muy preocupados por él. Así, ellos crean un pequeño cojín que claramente se parece a la presencia de Hugo. Luego, Kiji les dice que es hora de educarlos un poco.
Entonces agarra un mapa y empieza a explicar que Namba es una prisión impenetrable en alguna isla remota de Japón. Los chicos se quedan fascinados al saber que la prisión tiene tantas cosas, y Kiji sigue explicando que cada uno de los detalles de la prisión es impresionante. En ese momento, uno abraza el cojín del prota y, por alguna razón, Kiji lo patea. Él se molesta con Kiji y le dice que si lo vuelve a golpear, podría arruinarle la cara. Y Kiji, también molesto, le dice que si tuviera que ponerle una calificación, le daría un 2. Así, empieza una pelea entre los dos para ver quién es el más guapo. En ese momento, ambos son interrumpidos por Seitaro, que les dice que estaban haciendo mucho ruido. Sin embargo, al notar que Seitaro es mucho más guapo que ellos, también se molestan con él y le dicen que se vaya. Al día siguiente, vemos que Samon y Seitaro van camino a la celda 13. Samon piensa que Hajime está ocultando algo, pero al llegar encuentra a los chicos completamente dormidos. Esto hace que Samon se irrite, ya que la hora de dormir ya pasó, pero son interrumpidos cuando de repente llega Yamato. El grupo intenta esconderse, pero Samon logra encontrarlos fácilmente. Aquí notamos que Yamato llegó para ponerlos a entrenar como siempre hace, pero como los chicos son unos flojos, dicen que no quieren porque les va a doler el cuerpo. Además, aparece Tetsukumo y Yamato menciona que él es el único apasionado por entrenar, ya que cada vez que empieza un entrenamiento lo acompaña sin pensarlo 2 veces. El grupo empieza un plan para evitar que Yamato los lleve a entrenar, pero después de una pequeña charla, su plan termina fallando. Entonces se llevan a Rocky y Samon se queda pensando en llevarse a los otros dos. Uno se esconde detrás de Nico, lo que hace que Samon se ponga un poco nervioso, ya que le da algo de miedo que pierda el control como el otro día. Sin embargo, su compañero Rocky grita que por el medicamento que Nico tomó, él no podrá transformarse ni atacar como en el torneo. Esas palabras molestan un poco a Samon, ya que el chico estaba tratando de engañarlo y por eso termina llevándolos a todos a entrenar. De vuelta al presente con el prota, vemos que está tomando aire fresco fuera de la prisión junto con Hajime. Además, no puede creer que Hajime le esté dando una segunda oportunidad. Y cuando regresan a la celda, el prota pregunta por qué Musashi le reveló toda esa información sobre el tipo de la cicatriz en el cuello. Y como el prota todavía no entiende la razón, Hajime le dice que él lo sabe, y que posiblemente es porque el prota es el único capaz de derrotar al sujeto de la cicatriz, y que ahora que Musashi perdió sus habilidades de fuego, confía en que el prota lo logrará. Mientras Hajime enciende un cigarro, le dice al prota que, aunque seguirá buscando al otro sujeto, no permitirá que Hugo escape, y por eso Hajime dice personalmente que él encontrará al sujeto. Poco después, el prota y Hajime llegan a la celda y vemos que todos los chicos les dan una cálida bienvenida, excepto uno, que lo golpea y le pregunta dónde ha estado todo ese tiempo. Esto es claramente una forma de mostrar su cariño por el prota. Tras platicar, el prota se arrodilla y se disculpa por lo que causó en el torneo. Promete que no volverá a transformarse para no dañarlos. Los chicos, tras pensarlo, aceptan. Y él, con lágrimas, recuerda los buenos momentos que vivió con ellos. Vemos que Hajime se sintió mal. Luego, Momoko está emocionada porque Hajime va a visitarla. Tras decir unas palabras, no nota que Mitsuru está ahí y él empieza a molestarla, pues ella está nerviosa y no sabe cómo saludar a Hajime tras varios días. Enseguida, Hajime llega y al abrir la puerta, ve que ella acaba de darle una paliza a Mitsuru. Entonces Hajime entra en pánico y después de poner su uniforme en la mesa de la chica, sale corriendo del lugar aterrorizado. Esa noche, vemos al grupo del prota durmiendo y nos muestran una pesadilla que Rocky está teniendo. En ese sueño, el chico está huyendo de su familia y al llegar a la calle empieza a andar con pandillas, lo que terminó llevándolo a la cárcel. Pero en ese momento, Rocky se despierta y se da cuenta de que el prota lo está observando. A la mañana siguiente vemos que Liam está entrenando con Upa. Él se molesta porque no quiere que entrene con él, pero Liam se muestra muy decidido, ya que su derrota lo hizo entrenar mucho. Uno de los guardias interrumpe el entrenamiento y le dice a Liam que Rocky quiere verlo. Él llega al comedor donde está el grupo del prota y vemos que Rocky se muestra muy amigable, ya que comparte un pedazo de pizza recién hecha con su nuevo horno de piedra que había pedido como recompensa del torneo. Liam dice que en su ala también hacen pizza, pero los chicos le dicen que cocinar en un horno de piedra es mucho mejor. Incluso podemos ver al guardia del ala de Liam comiendo, y no le queda otra opción más que probarla. Liam también queda encantado con el sabor y Rocky dice que la pizza de horno de piedra es mejor. Además, vemos a Yamato comiendo pizza con arroz ya que la combinación es sumamente extraña y su compañero guardia le dice lo mismo. Y Yamato dice que, como buen japonés, tiene que comer arroz con cualquier comida.
Y durante la siguiente hora, vemos que Shiro, el cocinero, trajo otros platillos para Liam que lo dejaron fascinado. Liam les dice a los chicos que, pensándolo bien, nunca tuvo tiempo para probar las comidas y que ahora se está divirtiendo y dándose cuenta de muchas cosas. Rocky dice que después de cada pelea, el apetito aumenta mucho y que solo quieren comer para sentirse satisfechos. Así, él ve la comida como una motivación para seguir luchando y siempre tener una razón para seguir adelante, además de estar agradecido por la comida que tiene todos los días en su mesa. Después de escuchar esas palabras, Liam se disculpa, ya que durante la pelea había llamado ridículo su deseo. Finalmente, le agradece a Liam y se retira, y Liam dice que él ha cambiado mucho y está mucho más maduro, y Rocky dice que todo eso es gracias a él. Luego, se revela un pequeño recuerdo de cuando Rocky y el protagonista estaban en otra prisión. Lo llevaron a máxima seguridad y no le daban comida, pero el protagonista apareció y le ofreció un poco de la comida que tenía. Sin embargo, Rocky no quiso aceptarla porque parecía bastante asquerosa. El protagonista se liberó y le dijo que entonces tendrían que salir a buscar una buena. Y así, escaparon y fueron a comer hamburguesas a un buen restaurante. De vuelta al presente, Rocky le agradece de nuevo al protagonista por haberlo ayudado a cambiar. Después de una breve conversación, Rocky le pregunta a Shino si todavía tiene un poco de comida, ya que quiere llevársela a Nico. En una escena paralela, vemos que Nico está teniendo una pesadilla, ya que se encuentra en la enfermería y le están haciendo varios exámenes. En ese momento, el prota y los demás llegan y Nico se queda encantado con la comida que trajeron. Los chicos notan que Okina está un poco de mal humor, así que le preguntan si peleó con su esposa. Él, un poco indignado, dice que no considera eso una pelea y menciona que no soporta a la mujer. En ese momento, la pared se rompe y conocemos a Kazari Og, la propia esposa y jefa del departamento científico de la prisión. La chica entra con una bazooka enorme y le dice que espera que se muera muy pronto, ya que, al parecer, su matrimonio es bastante tóxico. La discusión empieza, y eso hace que Kago, quien fue criada como la hija de ambos, les pregunte si se van a divorciar. Esas palabras hacen que los dos lo piensen y se calmen de inmediato. Además, Kazari le dice a Nico que la consola que él había pedido como recompensa del torneo ya está lista. Luego, se dirigen a una sala que es prácticamente un arcade de videojuegos. Nico se emociona muchísimo, ya que ahora podrán disfrutar de todos sus videojuegos. Y como última petición, Nico le pide a Hajime que, si puede, traiga a Upa, ya que quiere jugar junto con su maestro. Después, Upa y Ki llegan a la sala y el tipo no se muestra muy contento. Upa también se molesta con Nico, ya que nunca dijo que sería su maestro, y menciona que si él ganaba el torneo, simplemente lo haría su aprendiz. Quien lo provoca y le dice que debería aceptar de una vez por todas ser el maestro de la chica. También vemos que Hajime y Samon empiezan una pelea, ya que Samon no quiere que sus prisioneros se mezclen con el grupo del protagonista y por eso empiezan a discutir, y Kazari les da una paliza para que ambos se calmen. De vuelta con los chicos, vemos que están muy emocionados jugando, y en ese momento Mitsura aparece frente al protagonista y le pregunta si no le gustan los videojuegos, ya que él, junto con Kazari, fue el responsable de crear esos juegos. El protagonista responde que no los odia, pero que nunca ha intentado jugar. Entonces Mitsuru le responde que si nunca juega, no sabrá lo que es divertirse. En ese momento, Nico toma de la mano al protagonista y lo lleva para que se divierta jugando. Llegan a una máquina de agarrar peluches y vemos que el protagonista, después de intentar agarrar uno, se suelta, y uno llega y dice que él es un profesional en máquinas de peluches. Luego, él empieza a jugar y nota que realmente es un profesional, ya que logró ganar un peluche con la cara del protagonista, así como uno de Nico. Nico le muestra su peluche a Upa, pero él piensa que jugar eso es muy ridículo, y uno dice que posiblemente es porque no sabe jugar. Upa se queda con el orgullo herido y en ese mismo momento se dirige a la máquina de peluches. Después de varios intentos, vemos que se irrita mucho e intenta destruir la máquina, pero claramente los chicos lo detienen. Y después de intentar una y otra vez, finalmente logra sacar uno de los peluches. Eso hace que la actitud del chico cambie por completo, lo que pone muy feliz a Nico. Kazari aparece en ese momento y le entrega una especie de consola que emula juegos actuales y dice que fue lo que él pidió como deseo. Sin embargo, Nico dice que le ha gustado mucho jugar con sus compañeros. Poco después, el prota y Nico platican y se revela que la razón por la que el chico le gustan tanto el manga y los videojuegos es el prota, ya que cuando estaban en otra prisión, el prota lo liberó y le mostró un manga que parecía muy aburrido, y desde ese momento el chico se volvió un completo fan de ese tipo de cosas. De vuelta al presente, Nico le agradece
ya que por esa acción recuperó sus ganas de vivir. Y enseguida, el prota le pregunta si puede enseñarle a jugar. Mientras Rocky y Uno juegan, vemos que el ambiente se pone un poco tenso. Cuando Yosakura pasa junto a Musashi, todos se ponen en alerta, ya que saben que podría pasar una desgracia, como el otro día. Pero el prota y Musashi les dicen que todo está muy bien y que no habrá otra pelea. A pesar de las palabras del prota, Uno sigue un poco desconfiado y empieza a discutir con el prota, ya que quiere que Musashi se disculpe. Así Musashi, al escuchar la discusión, se inclina hacia el prota para pedirle disculpas. Esto hace que Uno se emocione y le diga que solo las personas decentes piden perdón, lo que cambia completamente su actitud hacia Musashi y termina dándole la mano como señal de respeto por haberse disculpado. Finalmente, Uno se despide de Musashi y lo invita a ir a jugar otro día. Un poco más tarde, Yosakura lleva a Musashi de regreso a su celda, y él se muestra muy pensativo, ya que el chico lo invitó a jugar. Musashi le dice que no sabe qué hacer con la invitación, ya que sabe que no puede salir mucho de su celda. Sin embargo, Yosakura se emociona con las palabras de Uno y le dice a Musashi que podría considerar darle el permiso para ir. Pero antes de hacer eso, deberá responder algunas preguntas sobre su pasado. Musashi narra que, cuando era solo un niño, su temperatura corporal era mucho más alta de lo normal, y a pesar de eso, su madre siempre lo crió con mucho amor, hasta que después de algunos años, tuvo un incidente en el que empezó a retorcerse de dolor porque sentía que su garganta se estaba quemando por completo. Aunque los médicos le hacían todo tipo de exámenes, su salud siempre estaba en buenas condiciones. Todo empezó a ir normal y Musashi fue perdiendo poco a poco el miedo, en realidad a todo. Hasta que un día, cuando ya no era un niño, en medio de la ciudad terminó prendiéndose fuego y los médicos dedujeron que tenía combustión espontánea, un tipo de fenómeno que hace que una persona se incendie sin explicación. Además, ese día sobrevivió de milagro, ya que literalmente todo su cuerpo estaba completamente quemado. Él cuenta que, a pesar de ser un fenómeno, sus padres aún así le sonreían y le mostraban amor, lo que le ayudó a tener mucho más valor y enfrentar los problemas de frente. También explica que en su escuela, todos empezaron a juzgarlo por algo que comenzó a cambiar dentro de él. Eso hizo que el chico entrara en desesperación y tuviera mucho más miedo de sí mismo que de otras personas. Un día llegó a la casa de sus padres y vio que todo estaba completamente incendiado y la gente empezó a señalarlo como el culpable. Empezaron a llamarlo monstruo. De vuelta al presente, Musashi dice que estar en la cárcel fue lo mejor que le pasó en mucho tiempo, ya que la gente ya no lo juzgaría. Y Yosakura pregunta si eso pasó en la prisión alemana, y él lo confirma, y menciona que fue ahí donde conoció al tipo de la cicatriz. Musashi añade que lo conocen como el supervisor de la cárcel, y que él fue quien lo convirtió en un verdadero monstruo, ya que lo usaron como experimento y conejillo de indias. Musashi también explica que él nunca quiso nada de lo que ese tipo le hizo, pero el hombre, junto con otro, le dijeron que debía estar agradecido, ya que es un humano muy diferente a los demás. Ahí descubrimos que un sujeto de cabello amarillo llamado Elf fue quien quemó la casa de los padres de Musashi, ya que todo eso fue parte del plan para poder llevárselo con ellos. Y como experimento, Musashi obviamente se enfureció, lo agarró del cuello, y Elf le dice que hizo eso porque a nadie le importa lo que pase con los prisioneros. Después de escuchar que posiblemente lo llevarían a otra investigación, Musashi se enfureció y atacó a Elf. Y cuando atacó al hombre de la cicatriz, este bloqueó sus llamas y le dio un espadazo que lo dejó inconsciente. Musashi le dice a Yosakura que no debe creer en todo lo que él dice, ya que está acostumbrado a que la gente simplemente no le crea. Pero Yosakura responde que, después de ver al prota y a él peleando, sabe que lo que dice es verdad. Además, dice que escuchó rumores sobre prisioneros que fueron usados como conejillos de indias. Yosakura agrega que, cuando era parte de la fuerza policial, logró investigar la situación, que le parecía muy extraña. Y así como Musashi, nadie a su alrededor le creyó, ya que estaba limitado como policía. Entonces, tomó la decisión de convertirse en guardia de prisión para poder investigar a fondo otras cárceles. Yosakura, mientras habla, se pone muy molesto, ya que no puede perdonar que existan personas que abusen del poder y usen a otros reclusos como experimentos. Finalmente, Yosakura se arrodilla y le extiende la mano, agregando que jura que descubrirá la verdad y le expondrá ante todos. Entonces, después de pensar unos segundos, Musashi acepta la palabra de Yosakura. En un cambio de escena, vemos al grupo del protagonista conversando con Troyce y Ronnie.
Uno menciona que llevó a los chicos a un cuarto especial. Por eso, al llegar, se dan cuenta de que el cuarto está completamente vacío y uno les dice que los trajo para crear una sala de juegos con lo que quieran. Y poco después vemos a los guardias trayendo las cosas y Hajime se molesta, ya que lo usaron como burro de carga. Uno queda encantado con el sofá que trajeron y los guardias se quedan totalmente confundidos, ya que no saben qué está pasando con los reclusos. Además, podemos notar que uno pidió ayuda a otros reclusos para traer las cosas a su nueva sala de juegos. Finalmente, Mitsuru trae unas máquinas de videojuegos y uno queda completamente feliz con el guardia. Pero en el caso de Hajime es todo lo contrario, ya que todo esto le causa mucho estrés. Y en las próximas horas, los chicos empiezan a jugar los diferentes juegos que trajeron. Después de un buen rato, vemos que Musashi llegó junto con Yosakura al cuarto donde estaba el grupo. Los otros guardias comentan que fue un milagro que Musashi haya salido, ya que él estaba en una celda subterránea de máxima seguridad. Y después de un rato, Hajime arruina el momento y les informa que ya es hora de regresar a la celda. Y el grupo empieza a protestar, y Hajime, furioso, termina dándoles una golpiza a todos. Más tarde, en la noche, vemos que el prota no puede dormir, ya que por primera vez algo no es agradable y lo deja completamente inquieto. Le dice a uno que estaba despierto, que no sabe muy bien cómo se siente. Uno, para provocarlo, empieza a describir todas las cualidades negativas que tiene el prota, lo que hace que se sienta mal como un niño. Pero a pesar de eso, dice que también hay cosas muy especiales que lo distinguen como persona, y como buen amigo, le dice al prota que él se va a encargar de hacer su vida mucho más divertida, estén dentro de la prisión o en el mismo infierno. El prota interrumpe al chico y le dice que debe salir por un minuto. Al salir afuera, se da cuenta de lo bonito que es el cielo y las estrellas, y piensa que para ser un ganador basta con vivir feliz. Finalmente, piensa que es la primera vez que espera con ansias la llegada del día siguiente, pero en ese instante, Elf aparece detrás de él y le pone la mano en el hombro con una vinada muy maliciosa. Y así termina el anime. Si llegaste hasta esta parte del video, no te olvides de comentar la palabra secreta, que es cárcel. Y no te olvides de dejar tu like, romper el botón de suscribirse y activar la campanita, que es sumamente importante. Entonces, sin más que decir, Rebobina se despide.